matrimonio para toda la vida. Pues este tema que vamos a tratar este día es sobre la unidad en Cristo. Vamos a hablar acerca de cómo es que un matrimonio puede encontrar esa felicidad a través de la unidad en Cristo. Cuando nosotros dábamos los primeros consejos a través de estos videos, les hacíamos mención que si tú estás en edad casadera, estás en edad de poder buscar un matrimonio feliz o querer integrar un matrimonio, tienes que tomar en cuenta el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ver lo que dice la Biblia en 2 Corintios 6. En esta porción la voy a leer en un lenguaje más claro, que es en 2 Corintios 6, de 14 al 15, que dice: no formen yunta con los incrédulos. Y entendemos por yunta en una unidad, ¿verdad? Que no debe unirse con los incrédulos. Porque dice claramente la Biblia que tienen en común la justicia con la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? O con la oscuridad. ¿O qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué armonía? Ninguna. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Pues menos. Por eso en esta primera parte, cuando hablamos acerca del cónyuge, quiere decir que nosotros tenemos que buscar ese matrimonio, pero en algo que debe unirnos, debe ser la fe. La fe, la unidad en Cristo, la unidad en la fe. Y hemos mencionado muchas veces esto de que los matrimonios de los cristianos o de las cristianas deben buscarse dentro de la iglesia con personas que amen a Cristo. Imagínate, como aquí lo dice, no debes unirte en yugo desigual con los incrédulos. En esta primera parte, aunque sabemos que este consejo que lo da el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, es que ya se estaba dando muy frecuente que los cristianos se casaran con incrédulos, con gente que no tenía su misma fe. Yo creo que este pasaje es muy actual. Piensa nada más, en la mayoría de las iglesias cristianas se da muy frecuente que las señoritas, principalmente, aunque también los varones, pero principalmente las señoritas hacen una argumentación del por qué buscan esposo fuera de los creyentes o fuera de la iglesia. Y dicen, es que no hay hombres en la iglesia, o los que hay están muy feos. No, a veces nosotros vemos el físico más que el corazón. Por eso tengamos cuidado, porque el físico se acaba. Siempre es el consejo que damos dentro de consejería matrimonial, es que tengamos mucho cuidado. Claro que en un principio hay una atracción física entre el hombre y la mujer para poder llevar una relación, pero fijémonos un poco más, o vayamos más a la profundidad del alma y del corazón de la persona con la que nos vamos a casar. Que podamos entender que no solamente es el físico, porque a fin de cuentas el físico se va deteriorando, tanto de una parte, sea de la mujer o del hombre, siempre el físico va teniendo cada vez más deterioro, ¿no? Empiezan a salir las arruguitas, el hombre se empieza a hacer barrigón, panzón, pues todo, la mujer pierde la figura, pero todo esto tenemos que tomar en cuenta para que no nos fijemos tanto en el físico, sino que tengamos más o busquemos esa unidad dentro del que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa,
nos fijemos más en la parte interna, en esa fe en Cristo Jesús. Por eso yo llamaba a la unidad en Cristo, porque habla claramente el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios y dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y habla y da algunas bases muy importantes. Por ejemplo, dice, ¿qué tiene en común la justicia con la maldad? Pues ninguna. Por eso habla acerca, ¿quién es la justicia? Nosotros los cristianos debemos ser esa justicia y no debemos tener nada que ver con la maldad. Y luego habla en otra parte con una pregunta también, ¿qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? No tiene ninguna. Es más, la luz, cuando llega la luz en un lugar de oscuridad, se alumbra todo, ¿verdad? Entonces tú que eres la luz, nosotros que debemos ser la luz en las tinieblas, tenemos que entender muy bien esto. Y ya es importante que el consejo que da el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? Porque algunos lo quieren espiritualizar, pero no, está hablando claramente que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, que no se casen con gente inconversa, que no se casen con gente que no tiene su misma fe, porque de ahí vienen los problemas después. Hemos tenido la experiencia en algunos casos que se casan con incrédulos. Por ejemplo, una mujer que se casa con un incrédulo, pasa el tiempo y después ya no la deja ir a congregarse a la iglesia porque pues es incrédulo, ¿verdad? O le pone muchas trabas. O también al revés, ¿no? Que hombres o varones que se casan con incrédulas que después tienen tantos problemas, ¿verdad? Tantos problemas que vienen porque dice, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Verdad? Ninguna, porque tenemos que darnos cuenta que en la palabra de Dios, que el matrimonio debe estar unido en todos los sentidos, no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Tenemos que estar unidos también en amor, tenemos que amarnos como Cristo amó como Cristo amó a la iglesia. Habla acerca de una similitud de verdad entre Cristo y la iglesia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos obedecer a este primer principio. Es una columna también, como hemos estado hablando acerca de esos pilares que sostienen el matrimonio, y uno de ellos es que no busquemos matrimonio con los incrédulos. Pues sí, dentro de la misma iglesia, cuando se casan, tienen muchos problemas. Imagínate si te casas con un incrédulo, ¿verdad? Por eso o con una incrédula. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en este principio bíblico para que esta columna de casarse precisamente con uno que tenga nuestra misma fe y que pueda entendernos, porque es aquí la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? No tiene nada en común, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que cae en el pecado porque se casa con un incrédulo, y en lugar de que el incrédulo se convierta a la fe del que cree en Cristo, es todo lo contrario. Se va al mundo y empieza a hacer lo que hace el mundo, y el creyente no tiene esa fortaleza porque no hay ninguna comunión entre el creyente con el incrédulo. Tengamos mucho cuidado. Este es un consejo que les damos a todos los que están próximos a casarse, sobre todo en estos meses de noviembre, diciembre, enero, que hay muchas bodas. Tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado para que su matrimonio sea un matrimonio fuerte, un matrimonio fortalecido en el amor de Cristo. Sigamos los consejos del apóstol Pablo y él nos va a guiar a través de esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. No es lo que dice Pablo, sino lo que dice Dios a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdate de este principio.
no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pues gracias por haberme puesto atención en este video, que esperemos sea y siga siendo de bendición para todos ustedes. Les pedimos también que se puedan unir al canal, puedan formar parte de nuestro canal para seguir siendo de bendición a muchas personas. Si este video te ha sido de bendición, compártelo también y que puedan también unirse a este canal. Pues que Dios te bendiga y seguiremos orando porque Dios ponga matrimonios fuertes en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro México querido y también en todo el mundo. Que Dios te bendiga y hasta pronto.